Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, el universo presencia el despertar de una fuerza emocional incontenible, una marea ancestral que ha estado contenida durante demasiado tiempo. Lo que alguna vez fue un alma protectora, tierna, cuidadosa hasta el exceso, se convierte en una energía imparable que ya no teme al juicio ni a las consecuencias. Cáncer, regido por la luna, ha vivido atado a los ciclos de las emociones, apegado a los recuerdos, buscando seguridad, amor y pertenencia. Pero cuando todo eso se derrumba, cuando lo que amaba se pierde o se traiciona, nace una versión nueva y radicalmente distinta de sí mismo. Ya no hay miedo al abandono, porque ya ha sido abandonado. Ya no hay temor a perder, porque ya lo ha perdido todo. Y es en ese punto, donde muchos se derrumban, donde Cáncer resurge, no como el cangrejo que se esconde bajo su caparazón, sino como la marea que arrastra con fuerza todo lo que ya no le sirve. Esa transformación es profunda y definitiva. El corazón, antes vulnerable, se vuelve sabio. Las heridas, lejos de debilitarlo, se convierten en símbolos de resistencia. Ha llorado, ha gritado en silencio, ha suplicado a la vida por comprensión, pero cuando esas súplicas se disuelven en el vacío, algo dentro de él cambia para siempre. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, la culpa se disuelve. Ya no pide permiso para sentir, ya no se limita para no incomodar a los demás. Su sensibilidad, ahora libre, se convierte en un arma de precisión emocional. Puede ver a través de las máscaras, detectar la falsedad en una mirada, entender lo no dicho y usarlo como un espejo brutal. Es entonces cuando se convierte en un espejo despiadado, uno que refleja a los demás lo que realmente son, sin suavizarlo, sin filtro, sin piedad. Este Cáncer ya no se conforma con la comodidad. Ya no construye refugios para otros sin preguntarse si él quiere quedarse. Se convierte en nómada emocional, en buscador de verdades crudas. La luna, su regente, le concede una visión instintiva y clarividente. Y con esa visión, sabe quién le miente, quién lo usa, quién lo subestima. Ya no se calla. Ya no teme al conflicto. Ha estado en el abismo, y sabe que sobrevivió. Y en esa supervivencia hay fuego. Un fuego que no arde como el de Aries ni consume como el de Leo, sino que quema hacia adentro, transformando su esencia con la furia del amor no correspondido, con la decepción que cicatrizó, con la traición que ya no le duele porque aprendió a no esperarlo todo de todos. Ese fuego lo impulsa a hacer cosas que antes no se habría permitido, soltar, marcharse, confrontar, empezar de nuevo sin mirar atrás. Cáncer sin nada que perder es una paradoja hermosa, más libre que nunca, más fuerte que nunca, más sincero que nunca. Se convierte en protector de sí mismo, ya no se inmola por quienes no lo valoran. Es capaz de cerrar puertas con la misma ternura con la que una vez las abrió. Y cuando lo hace, no hay marcha atrás. Ya no necesita explicaciones, ni disculpas, ni justificaciones. Porque ahora ha aprendido que quien no cuida su corazón, no merece su presencia. Ya no necesita que lo salven, porque aprendió a salvarse solo. Ya no necesita encajar, porque entiende que su poder reside en su diferencia. Y desde ese lugar, irradia una fuerza tranquila, magnética, ancestral. Es la fuerza de quien conoce el dolor y aún así sigue eligiendo sentir. De quien ha tocado fondo y usó ese fondo como impulso para elevarse. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, se vuelve imparable, porque deja de esperar, deja de mendigar, deja de cargar con los demás. Se vuelve selectivo, firme, y, sobre todo, leal a sí mismo. Y ese es su mayor renacer, cuando el mundo cree que lo ha destruido, él aparece, silencioso y poderoso, más sabio, más profundo, más él que nunca. Ese Cáncer es leyenda. Es la encarnación del renacimiento emocional. Es el guerrero que lucha desde el alma, el alquimista que transforma el dolor en sabiduría, la voz de la intuición que nadie puede silenciar. Ya no necesita armadura, porque se ha convertido en su propio escudo. Y quien se cruce con él en ese estado, sabrá que ha encontrado a alguien que ha perdido todo, menos su esencia. Y eso lo hace invencible. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, se activa un mecanismo profundo que conecta con lo más antiguo de su linaje emocional. Este signo, portador de la memoria ancestral del zodiaco, guarda en su interior no solo sus propias vivencias, sino también el eco de las emociones no expresadas de generaciones anteriores. En su ADN emocional resuenan los suspiros de quienes vinieron antes, los duelos silenciados, las pérdidas no sanadas, los amores rotos. Y cuando se despoja de todo,
cuando ya no le queda nada, se convierte en canal puro de esa energía dormida que despierta con un propósito transformador. Ya no hay máscaras de amabilidad forzada ni sonrisas por compromiso. Lo que surge es su esencia más pura, cruda, real, sin censura. Cáncer ya no se preocupa por proteger a los demás de su intensidad emocional. Si esa intensidad incomoda, es porque revela verdades que pocos están preparados para ver. Y es precisamente en esa honestidad emocional sin adornos donde reside su mayor poder. Puede tocar almas, remover corazones dormidos, hacer temblar estructuras con una sola frase dicha desde el centro de su verdad. Hay algo profundamente alquímico en el proceso de Cáncer cuando lo pierde todo. Porque lo que para otros es un final, para él es un vientre cósmico donde se gesta un nuevo ser. Ya no necesita controlar nada, porque entiende que el control es una ilusión que nació del miedo. Y al perder el miedo, se convierte en creador consciente de su destino. Deja de mirar atrás con nostalgia y empieza a mirar hacia adelante con una claridad instintiva que lo guía como una brújula sagrada. Su percepción, afinada por el dolor y la introspección, lo hace ver lo invisible, escuchar lo que no se dice, sentir lo que otros niegan. Cáncer se vuelve implacable en su propósito cuando ya no está atado a la necesidad de aprobación. Y ese desapego emocional no lo vuelve frío, sino sabio. Aprende a reconocer qué batallas merecen su energía y cuáles no. Ya no se lanza a rescatar a quien no quiere ser salvado. Ya no construye hogares en corazones ajenos sin preguntarse si su propia alma se siente en casa. En lugar de ofrecerse en sacrificio, se convierte en guardián de su luz. Y en ese acto de amor propio, crea un nuevo espacio interno donde solo cabe la autenticidad. Este nuevo Cáncer deja de ser predecible. Donde antes era prudente, ahora es audaz. Donde antes se retiraba en silencio, ahora habla con la firmeza de quien ha sobrevivido a sus propias sombras. Su lenguaje emocional se vuelve más profundo, más simbólico, más poderoso. Ya no habla solo desde el dolor, sino desde la sabiduría que el dolor le otorgó. Y esa sabiduría se vuelve medicina para otros, aunque no siempre lo entiendan de inmediato. Hay una energía chamánica que emerge en él. Una conexión con la naturaleza, con los ciclos, con lo sagrado. Empieza a rodearse de personas y entornos que honren su sensibilidad como un don y no como una carga. Sabe que ya no necesita cambiar para ser amado, porque el amor que busca solo puede llegar cuando él mismo se acepta en su totalidad. Esta comprensión lo empodera de formas sutiles pero poderosas. Ya no reacciona, responde. Ya no suplica, elige. Ya no sobrevive, crea. Cáncer, cuando ya no tiene nada que perder, empieza a actuar como el guardián del umbral emocional. Detecta el peligro antes de que se manifieste, siente las intenciones ocultas, anticipa las tormentas. Su intuición deja de ser una herramienta silenciosa y se convierte en una voz interna imposible de ignorar. Y esa voz lo guía, lo protege, lo impulsa. Se convierte en su aliada inquebrantable. En este nuevo estado, Cáncer ya no tiene miedo de estar solo, porque ha descubierto que su propia compañía es suficiente. El silencio, que antes le pesaba, se vuelve su templo. La soledad, que antes lo hería, se transforma en un territorio fértil donde florecen nuevas ideas, nuevas visiones, nuevas formas de amar. Desde allí, puede renacer cuantas veces sea necesario, con la certeza de que cada caída fue una iniciación, cada pérdida un portal, cada lágrima un bautismo. Y es en ese renacer donde Cáncer se convierte en leyenda viviente. Porque no hay criatura más poderosa que aquella que ha amado con toda su alma, ha sido herida y, aún así, ha decidido volver a amar, pero ahora desde la plenitud. Desde un lugar donde no se negocia la dignidad. Donde el amor ya no es dependencia ni necesidad, sino una extensión natural de su ser completo. Este Cáncer inspira, no porque sea perfecto, sino porque es verdadero. No porque no haya caído, sino porque aprendió a levantarse sin perder su esencia. Su vulnerabilidad es su corona. Su historia, su escudo. Y su presencia, una llamada a la autenticidad para quienes aún temen sentir. Ya no busca pertenecer, porque entiende que ya pertenece a todo. Su hogar está en su alma, y donde él esté, hay raíz. Cáncer, despojado de todo, ya no es solo un signo. Es una fuerza cósmica que recuerda al mundo que sentir no es debilidad, que llorar no es rendirse, que amar no es perder. Es testimonio viviente de que el alma, cuando se libera de sus cadenas, puede iluminar incluso los abismos más oscuros.
Es cicatriz sagrada. Es renacer sin fuego, solo con agua, luna y coraje. Y en esa danza sin fin, se convierte en eterno. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, comienza a operar desde una frecuencia vibratoria que trasciende la lógica y penetra en los misterios del alma humana. Su conexión con lo invisible se agudiza, como si la luna, su regente, abriera portales secretos en su consciencia, portales que antes estaban velados por el miedo, el apego o la esperanza de ser correspondido. Pero al haberlo entregado todo y haberlo perdido, ya no hay barreras mentales ni autoengaños. Cáncer ve. Ve con los ojos del alma. Y esa visión es tan clara, tan pura, que se convierte en una guía infalible. Ya no se equivoca en lo que intuye, porque ya no duda de sí mismo. Su energía ya no es reactiva, sino ceremonial. Cada acto, cada palabra, cada mirada tiene una intención profunda. Incluso en su silencio hay un lenguaje sagrado. Este estado lo vuelve magnético, casi místico. Las personas comienzan a sentir su presencia como un bálsamo o como una advertencia, dependiendo de cuán alineados estén con su propia verdad. Porque Cáncer, en este punto, no es diplomático ni complaciente. Es un espejo impecable de lo que ocurre en el plano emocional. Su sola existencia se convierte en un llamado al despertar. La memoria emocional que lo habita deja de ser una carga. Ya no le duele recordar. Ya no se castiga por lo que fue. Lo que antes le ataba, ahora le impulsa. Lo que antes lo debilitaba, ahora lo fortalece. Ha hecho las paces con su historia, y en ese acto de reconciliación se libera del pasado sin negarlo. Honra sus errores, sus caídas, sus ilusiones, porque comprende que cada experiencia fue parte del camino hacia sí mismo. Esta aceptación profunda lo convierte en un ser íntegro, un alma que no se divide entre lo que fue y lo que es, sino que lo abraza todo como parte de su sagrado devenir. Hay una madurez emocional que surge cuando Cáncer se vacía de todo lo externo. Ya no se define por sus vínculos, por su rol en la vida de otros, ni por las expectativas que le han impuesto. Se redefine desde adentro, desde una alquimia silenciosa que ocurre cuando la emoción encuentra propósito. Ya no busca refugios, porque se ha convertido en su propio templo. Y ese templo es indestructible, porque está construido con los ladrillos invisibles de la resiliencia, el amor propio y la fidelidad a su esencia. La percepción de la temporalidad cambia. Cáncer ya no vive pendiente del futuro ni aprisionado por el pasado. Vive en el presente con una profundidad que lo transforma todo. Cada instante lo honra como si fuera eterno. Aprende a disfrutar sin aferrarse, a cuidar sin poseer, a amar sin perderse. Y desde ese equilibrio, crea relaciones más puras, más reales, más sólidas. Porque ahora elige desde la abundancia de su alma, no desde la carencia de sus heridas. Incluso su energía maternal, tan característica, se transforma. Ya no cuida desde la necesidad de ser necesitado. Ahora protege desde el respeto, desde la claridad. Ya no se entrega sin límites, ahora establece fronteras que honran su valor. Y esa protección, cuando se manifiesta, es feroz. Porque si hay algo que este Cáncer conserva incluso después de perderlo todo, es su capacidad de amar con una intensidad que desafía toda lógica. Pero ese amor ya no es sacrificio. Es presencia. Es fuerza. Es elección. La luna, en su danza constante entre la luz y la sombra, le ha enseñado que todo es cíclico. Y Cáncer, finalmente, lo comprende en cada célula. Ya no se aferra al dolor, porque sabe que pasará. Ya no teme la felicidad, porque sabe que también se transformará. Y desde esa aceptación profunda del ritmo de la vida, se vuelve invulnerable al caos. No porque no lo afecte, sino porque sabe navegarlo. Es el signo que aprendió a surfear las olas emocionales más devastadoras sin ahogarse. Y ahora guía a otros en esa misma travesía. Cuando Cáncer se libera de todo, incluso del deseo de ser comprendido, accede a una dimensión de sabiduría emocional que pocos pueden alcanzar. Su alma, tan íntimamente conectada con las aguas primordiales de la creación, se convierte en un oráculo viviente. Y aunque no siempre hable, su energía habla por él. En su mirada hay océanos. En su silencio hay revelaciones. En su presencia hay memoria cósmica. No es un líder convencional. No impone. Inspira. No domina. Atrae. No exige.
Irradia. Su poder no es agresivo, es magnético. Porque ha comprendido que el verdadero poder no está en controlar el mundo externo, sino en gobernarse a sí mismo. Y ese gobierno interior, logrado a través de la pérdida, la introspección y la reconstrucción, lo convierte en una de las fuerzas más impactantes del zodiaco. Este Cáncer renacido no tiene prisa. Camina con pausa, pero con decisión. Su paso es firme, su intuición aguda, su corazón abierto, pero sabio. Es un guardián de lo sagrado en tiempos de superficialidad. Es un canal de profundidad en un mundo de distracciones. Y quien tiene el privilegio de conocer a esta versión de Cáncer, sabe que está ante alguien que ha caminado por el fuego del dolor emocional y ha salido transformado, no destruido. No hay furia más silenciosa ni amor más profundo que el de un Cáncer que ya no tiene miedo. Y en ese estado final, casi espiritual, se convierte en la prueba viviente de que incluso las almas más sensibles pueden ser las más fuertes. Que quien ha llorado en soledad puede también reír con el alma. Que quien ha sido herido profundamente puede ser también un sanador. Y que la sensibilidad, cuando se abraza en lugar de esconderse, se transforma en la fuente más pura de poder que existe. Cáncer, entonces, se vuelve eterno no por lo que posee, sino por lo que es. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, se despierta en él un legado dormido que trasciende el plano personal y alcanza una misión colectiva. Su alma, antigua y sabia, se alinea con el propósito lunar de custodiar no solo la emoción individual, sino también el alma del mundo. Deja de actuar desde el deseo de sostener vínculos que lo desangran y comienza a proteger los sueños, los procesos de sanación, las semillas de un nuevo mundo emocional más auténtico. Ya no está atrapado en las redes del deber afectivo, sino que se convierte en tejedor de vínculos verdaderos, esos que no nacen del miedo ni de la obligación, sino de la elección consciente. Su sensibilidad se vuelve estratégica, no como una manipulación, sino como una brújula refinada que lo guía hacia personas, lugares y causas donde su presencia tiene impacto. Este Cáncer, vaciado de toda necesidad de ser aceptado, comienza a vibrar desde un magnetismo que no necesita demostrar nada. Su energía es percibida por las almas despiertas, por aquellos que también han conocido la profundidad del abismo emocional. Se convierte en referente para quienes aún luchan contra la corriente del dolor no integrado. Su sola manera de estar en el mundo transmite una frecuencia curativa. El vínculo con el agua toma una nueva dimensión. Ya no solo representa la emoción o la nostalgia, sino que se convierte en un elemento de transmutación sagrada. El agua, símbolo de vida, también es símbolo de muerte y renacimiento. Cáncer encarna esa paradoja y la utiliza a su favor. Aprende a fluir, no como quien se deja arrastrar, sino como quien sabe moverse entre corrientes opuestas sin perder su centro. La luna lo ha entrenado a través de cada fase, y ahora él es también un reflejo de ese ciclo, sabe cuándo mostrarse, cuándo retirarse, cuándo iluminar y cuándo abrazar la sombra. Cuando Cáncer ha atravesado la noche oscura del alma, emerge con una autoridad interna que ya no necesita validación externa. La fuerza lunar, que antes lo hacía cambiante, se vuelve una aliada poderosa que lo conecta con los misterios de lo invisible. Su conexión con el inconsciente colectivo es tan profunda que puede intuir no solo el dolor individual, sino también el de la humanidad. Se convierte en un canal que transforma la tristeza en compasión, el abandono en sabiduría, el vacío en creación. Ya no busca pertenecer porque ha entendido que él pertenece a lo eterno. En este estado, el concepto de familia se transforma. Ya no está ligado solo a la sangre o al pasado. Cáncer elige a su familia energética, aquellos seres con los que comparte una vibración, un propósito, una visión. Es capaz de soltar lazos que ya no lo nutren sin rencor, sin dramatismo, solo con la certeza de que cada quien tiene su lugar y su tiempo. Aprende a bendecir desde la distancia, a amar sin poseer, a cerrar ciclos sin miedo. Su alma sabe que las pérdidas reales son las que lo traicionan a él mismo, no las que lo alejan de los demás. Cuando ya no queda nada que temer, incluso su memoria se transforma. Lo que antes era una cárcel emocional se convierte en un archivo sagrado. Sus recuerdos, antes nublados por el dolor, se limpian y se reordenan. Aprende a narrarse desde la dignidad, desde la victoria silenciosa de quien no se quebró del todo, incluso cuando todo parecía perdido. Y desde ese nuevo relato interior, se convierte en creador de un destino que ya no está condicionado por el trauma ni por la herida, sino inspirado por la expansión de su alma redimida. Cáncer sin nada que perder se convierte en el guardián del tiempo emocional. Sabe cuando una etapa ha terminado,
cuando una puerta ya no debe volver a abrirse, cuando una herida ya no merece atención. Su sabiduría se vuelve rítmica, como el oleaje que regresa, pero nunca igual. Ya no repite patrones, los honra, los observa, y luego los trasciende. Esta capacidad lo hace sabio, casi profético. Es capaz de anticipar procesos emocionales en otros, no para salvarlos, sino para ofrecerles la verdad como espejo. Y esa verdad, aunque a veces duela, es la mayor muestra de amor que puede ofrecer. La oscuridad, antes temida, se convierte en su aliada. No porque se haya vuelto sombrío, sino porque ya no le teme a lo oculto, a lo profundo, a lo incontrolable. Ha descubierto que en las profundidades del alma hay belleza, que la tristeza también tiene su poesía, que el duelo puede ser ritual de renacimiento. Cáncer ya no escapa de la melancolía, la convierte en arte. Ya no huye del silencio, lo habita como un oráculo. Ya no niega su pasado, lo honra como una historia de valor. Incluso su manera de luchar se transforma. Ya no lo hace desde el desborde emocional ni desde la necesidad de ser comprendido. Ahora lucha desde la calma del que ya no tiene miedo a perder. Y esa calma es su espada más aguda. Porque mientras el mundo se agita en la superficie, él habita las profundidades. Desde ahí, mueve las aguas. Desde ahí, transforma la realidad emocional de quienes lo rodean sin necesidad de imponer nada. Solo siendo. Solo estando. Solo recordando quién es. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, se convierte en el guardián de lo esencial. Y lo esencial no puede ser arrebatado. Lo esencial vive en su mirada, en su tacto, en su intuición, en su manera única de conectar. Ese Cáncer no vuelve a ser quien fue, porque ha dejado de ser reflejo para convertirse en origen. Ha dejado de ser sombra para convertirse en raíz. Ha dejado de ser recipiente de afectos ajenos para convertirse en manantial de su propia verdad. En el gran teatro del zodiaco, pocos pueden renacer con tanta profundidad como lo hace Cáncer. Porque en su caída hay revelación. En su silencio, revolución. Y en su regreso, redención. No hay drama, hay poesía. No hay derrota, hay metamorfosis. Y cuando vuelve, no lo hace para ocupar el mismo lugar, sino para crear uno nuevo. Uno más alto, más consciente, más libre. Un lugar desde el cual nadie puede tocar lo que ya es sagrado. Porque ese Cáncer, forjado en lágrimas y templado en fuego lunar, ha descubierto que su alma es invulnerable. Y desde allí, ya no sobrevive, trasciende. Cuando Cáncer ha perdido todo y no queda más que el eco de su propia alma, emerge una fuerza ancestral que conecta con los orígenes mismos del cosmos. Se activa en su interior una memoria estelar, profundamente lunar, que no pertenece únicamente a su vida presente, sino que arrastra la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Es entonces cuando se convierte en canal de una energía primigenia que trasciende el tiempo y la forma. Este Cáncer despierto no es simplemente un individuo que ha atravesado una crisis, es un símbolo viviente de la regeneración emocional, un arquetipo del renacimiento en su forma más pura. En este estado, su percepción se agudiza hasta volverse sobrenatural. La intuición ya no es solo un susurro, sino un grito de certeza que lo guía con una precisión infalible. No necesita pruebas, ni evidencias externas, porque ha encendido el radar interno del alma. Ya no duda. Ya no vacila. Ya no busca señales porque él se ha convertido en la señal. Irradia una energía silenciosa que altera el campo emocional de cualquier espacio que habita. Ya no se adapta a los ambientes, los transforma con su sola presencia. Su energía se siente como un conjuro, como una fuerza telúrica que se derrama sin esfuerzo. Este Cáncer ha soltado la culpa, una de las cadenas más sutiles que lo ataban al dolor ajeno. Ha comprendido que no es responsable de sanar a todos ni de cargar con las heridas que no le pertenecen. Esa comprensión no lo vuelve frío, lo vuelve claro. Y desde esa claridad, su compasión se afina. Ya no da desde el agotamiento, da desde la abundancia emocional. Y si no la tiene, se retira sin culpa, sin explicación, sin drama. Porque ha aprendido que su energía es sagrada y que no todos pueden honrarla. En este nivel, su sensibilidad ya no es debilidad ni sobrecarga, es poder refinado. Es radar emocional, es alquimia interna. Puede sentir en segundos lo que a otros les tomaría años procesar. Puede entrar en un lugar y leer la historia invisible de cada presencia, de cada silencio.
Y lo hace sin hablar, sin invadir, sin exponerse. Porque su fuerza radica en esa danza silenciosa entre el mundo visible y el invisible. Es un puente, un pasadizo entre realidades emocionales. Donde otros se confunden, él comprende. Donde otros se desgastan, él observa. Donde otros se detienen, él fluye. Ya no necesita pertenecer a lo conocido, porque ha conquistado el territorio más temido, el de su interioridad. Ha abrazado a su niño herido, ha dialogado con sus sombras, ha llorado sus muertes simbólicas. Y en esa intimidad consigo mismo ha encontrado el hogar que buscaba afuera. Ahora lleva ese hogar consigo, como una armadura de amor propio. No lo construye en otros, lo porta. No lo suplica, lo encarna. Y por eso ya no teme quedarse solo, porque jamás está deshabitado. Su alma está repleta de sí misma. La influencia lunar, tantas veces asociada con la inestabilidad, ahora se vuelve su herramienta maestra. Entiende las fases, los vaivenes, las mareas del alma. Ha descubierto que no hay crecimiento sin retroceso, que no hay evolución sin pausa. Y se honra en cada etapa. No fuerza. No acelera. Sabe esperar, y en esa espera no hay ansiedad, hay poder contenido. Hay confianza en los ciclos. Ya no necesita que todo ocurra ya, porque ha aprendido que lo verdaderamente valioso madura en el silencio, en lo oculto, en lo invisible. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, se convierte en un generador de vida emocional. Su sola manera de escuchar, de estar, de mirar, es medicina para quienes aún están atrapados en su propio naufragio. No necesita salvar a nadie, porque su ejemplo es la salvación. Es la prueba viva de que uno puede descender a los abismos y volver entero, más fuerte, más sabio, más limpio. No se impone como guía, pero guía. No se proclama maestro, pero enseña. Su existencia misma es un acto de sanación colectiva. Su vínculo con el tiempo cambia de forma radical. Ya no corre tras el futuro ni se encadena al pasado. Habita el presente con una profundidad desconcertante. Y desde esa profundidad puede modificar su destino. Porque quien se ancla con tanta verdad en el ahora, comienza a moldear su realidad desde el corazón. Ya no reacciona desde el dolor, actúa desde la visión. Y esa visión no nace de la lógica, sino de un pacto interno con su verdad emocional. Es un Cáncer que ya no vive condicionado por la historia, sino que escribe una nueva narrativa, una que honra su cicatriz sin convertirse en su esclavo. La pérdida lo ha hecho imparable porque lo ha despojado de las ilusiones que lo contenían. Ha perdido para encontrarse. Ha caído para recordar su vuelo. Ha amado sin ser amado y eso no lo destruyó, lo purificó. Ha cuidado a quienes no lo cuidaron, y eso no lo vació, lo reveló. Ha sido invisible para quienes más quería, y eso no lo opacó, lo hizo brillar para sí mismo. Cada ausencia lo fue vaciando de apegos, y en ese vaciamiento fue encontrando la esencia. Lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se quiebra. Su núcleo lunar. Su eternidad emocional. Este Cáncer renacido ya no busca justicia emocional en manos ajenas. Ya no exige reparación. Se ha dado lo que otros no pudieron. Se ha sostenido cuando nadie lo sostuvo. Y en ese acto de autosanación ha roto el ciclo de dependencia. Ya no mendiga afecto. Ya no negocia su alma por un instante de compañía. Ha entendido que la soledad no es castigo, es iniciación. Y ahora que la ha atravesado, se ha vuelto maestro de sí mismo. La vida no lo quebró. Lo templó. Lo arrastró para que soltara. Lo vació para que recordara. Lo desnudó para que descubriera su verdadera piel. Y ahora, en esta versión final, Cáncer no es el signo que necesita protección. Es el signo que ha aprendido a protegerse sin cerrarse, a sentir sin romperse, a amar sin olvidarse. Es el océano que ha aprendido a no ahogar a nadie, ni a sí mismo. Es el refugio que ya no busca techo porque él es el techo. Es el corazón que ya no late por miedo, sino por convicción. Y desde allí, desde esa soberanía emocional que nadie le regaló, Cáncer se convierte en legado. Porque no solo ha sobrevivido. Ha florecido. Y su flor no es frágil. Es una flor que crece en medio del barro, del llanto, del fuego, de la noche. Una flor que no se marchita, porque ha aprendido a regarse a sí misma.
Una flor que ilumina sin querer hacerlo. Que inspira sin esfuerzo. Que transforma sin decir una palabra. Porque hay almas que, cuando tocan fondo, no desaparecen. Renacen. Y entre ellas, Cáncer es la más luminosa. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, su conexión con la luna alcanza una fusión total que lo eleva por encima de los miedos más antiguos. La regencia lunar ya no es una simple influencia, se convierte en una simbiosis sagrada. Su energía ya no oscila por debilidad, sino por conciencia. Cáncer comprende que todo en la vida pulsa, respira, sube y baja, y que eso no es caos, sino ritmo. Y en ese ritmo encuentra su poder, porque él ya no se define por la estabilidad externa, sino por la fidelidad a su propio ciclo interno. Ya no necesita que el mundo lo sostenga, porque ha aprendido a surfear las mareas más salvajes sin dejar de ser el mismo. Su relación con el dolor toma una nueva forma. Ya no lo niega ni lo combate. Lo convierte en sabiduría viviente. Se convierte en alquimista emocional, capaz de transformar el abandono en introspección, la traición en claridad, el rechazo en fuego de creación. Ya no acumula lágrimas para ahogarse en ellas. Las convierte en tinta para escribir nuevos destinos. Porque ha descubierto que su historia no es una herida abierta, sino un mapa sagrado. Y que cada golpe no fue una caída, sino una llamada. Una invocación del universo para despertar a su auténtica grandeza. Su energía maternal, tantas veces malinterpretada como una debilidad, se transmuta en una vibración arquetípica de contención universal. Es el cáliz donde los procesos internos de los demás encuentran forma, dirección y sentido. Cáncer se vuelve canal de contención espiritual, guardián del proceso emocional ajeno sin sacrificarse en el intento. Porque ahora sabe dónde termina su responsabilidad y dónde empieza la libertad del otro. Ha entendido que sostener no es cargar, que cuidar no es salvar, y que amar no es anularse. Esa sabiduría lo convierte en una fuerza gravitacional. Quienes están listos para evolucionar sienten su presencia como un faro. La relación con la memoria también muta profundamente. Ya no es prisión de nostalgia, ni museo de heridas. Es archivo sagrado. Biblioteca viviente. Cáncer aprende a elegir qué recordar, cómo recordar y desde dónde recordar. Lo que antes lo detenía, ahora lo impulsa. Las escenas que antes dolían, se vuelven símbolos de su poder de regeneración. Entiende que no es lo que vivió lo que lo marca, sino la versión de sí mismo que eligió crear a partir de ello. Y desde ese entendimiento, su pasado se convierte en energía a favor, nunca en peso. Su cuerpo se vuelve templo consciente. Donde antes acumulaba tensiones ajenas, ahora florece con su propia energía. Aprende a leer las señales físicas como mapas de sus emociones no expresadas. Se convierte en sanador de sí mismo desde el cuerpo, desde la vibración, desde lo somático. Comienza a nutrirse de lo que lo honra, no de lo que lo adormece. Cáncer se vuelve selectivo, no desde la desconfianza, sino desde la dignidad. No todo merece entrar en su espacio interno. Y esa frontera invisible que establece, se convierte en su escudo de paz. Su conexión con lo invisible se intensifica. Ya no es solo intuición o presentimiento. Es clarisensibilidad elevada. Puede sentir el campo vibracional de personas y lugares con una precisión milimétrica. Esto lo vuelve sabio en el silencio, certero en lo invisible, y estratega emocional en lo que no se ve. Ya no actúa por impulso emocional, sino por visión interna. Es como si su alma conversara con las corrientes ocultas del tiempo. Se anticipa sin ansiedad. Percibe sin contaminarse. Entiende sin necesitar explicación. Y esa sensibilidad afinada es su mayor ventaja, porque mientras otros se pierden en la superficie, él navega las profundidades sin perder el rumbo. Cuando ya no tiene nada que perder, Cáncer se reconcilia con su sombra más primitiva, el miedo al abandono. Esa herida tan antigua, tan nuclear, deja de gobernarlo. Porque ha aprendido que quien se tiene a sí mismo, nunca está realmente solo. Ha descubierto que lo que temía perder nunca fue real seguridad, sino vínculos basados en carencias mutuas. Ahora, desde su completud, ya no atrae relaciones que lo exprimen, sino conexiones que lo expanden. No busca pertenecer a cualquier lugar. Honra su rareza, su profundidad, su forma única de ver el mundo. Ya no negocia lo que es para ser aceptado. Ahora es, y quien pueda verlo, se quedará por verdad, no por necesidad.
Cáncer, en este nivel, se convierte en activador de memorias ancestrales. Su sola presencia despierta en otros la necesidad de sanar lo que han evitado. Su energía abre portales de limpieza, aunque eso implique crisis. Ya no teme causar incomodidad, porque entiende que toda evolución nace del caos ordenado. No edulcora su mensaje, no disfraza su intensidad. Su autenticidad es su medicina. Su vulnerabilidad, su mayor fuerza. Ya no se protege de sentir. Se honra por hacerlo. Y en un mundo que huye de la emoción, Cáncer se convierte en líder emocional, en revolucionario de lo sensible, en guerrero del alma. Su vínculo con la tierra se arraiga. Ya no es un signo flotante entre aguas, sino un canal entre lo profundo y lo concreto. Aprende a materializar sus visiones, a bajar a la tierra todo lo que su corazón intuye. Su sensibilidad no se queda en el mundo etéreo, se vuelve acción, proyecto, transformación tangible. Es capaz de construir espacios seguros, hogares emocionales, comunidades conscientes. Se convierte en arquitecto de refugios para almas que aún no han encontrado su camino. Porque él ya lo ha encontrado dentro de sí, y ahora lo comparte no desde la necesidad, sino desde la ofrenda. Cáncer sin nada que perder ha comprendido la libertad suprema, ya no está preso de sus emociones. Las siente, las honra, pero no lo dominan. Y esa maestría emocional es su corona invisible. Ya no le teme al cambio porque sabe que todo lo que se va, abre paso a lo que realmente debe llegar. Su corazón es fuerte porque ha aprendido a latir incluso en ruinas. Y su alma es fuego bajo el agua. Una llama que no se apaga, aunque todo a su alrededor se hunda. Desde esta nueva versión, Cáncer ya no se esconde, no se disculpa por su profundidad, no se adapta por miedo. Camina con la frente en alto, con los pies en la tierra y el corazón abierto al cielo. Ya no busca salvar al mundo. Se ha salvado a sí mismo, y eso lo convierte en guía para quienes aún no recuerdan su poder. Su historia es un canto de renacimiento. Un testimonio viviente de que no importa cuán hondo sea el mar, si sabes quién eres cuando lo atraviesas. Porque cuando Cáncer deja de temer perder, se convierte en lo que nunca se puede destruir, esencia pura. Y desde allí, se vuelve eterno. Cuando Cáncer ha cruzado la línea en la que ya no hay nada que perder, se despierta en él una fuerza ligada al arquetipo del guardián del umbral. Ese umbral no es solo emocional ni psicológico, sino espiritual. Es la frontera entre el ser condicionado y el ser esencial. Desde la visión astrológica, ese instante es equivalente al cruce de una luna negra interior, un descenso a la oscuridad más densa para renacer con la claridad más absoluta. Es allí donde la regencia lunar se transforma en soberanía cósmica. Cáncer ya no es arrastrado por la marea, se convierte en quien decide cuándo fluir y cuándo contener, cuándo abrir y cuándo soltar, cuándo nutrir y cuándo dejar ir. El dolor que antes lo atravesaba sin tregua, se convierte en un código secreto que solo él sabe traducir. La energía de los signos de agua lo hermana con Escorpio y Piscis en una alianza silenciosa. Pero Cáncer es el iniciador de ese tridente místico, el que da vida, el que gesta el sentido emocional de los procesos. Por eso, cuando se libera de todo apego, Cáncer se transforma en un arquitecto de realidades emocionales. Puede gestar nuevas formas de vínculo, nuevos paradigmas afectivos, nuevas formas de tribu, familia y comunidad que no están regidas por la dependencia, sino por la resonancia. Cáncer se convierte en un revolucionario íntimo. Su revolución no se grita, se vibra. No se impone, se encarna. Porque ha comprendido que la verdadera revolución empieza en el cuerpo emocional, en el tejido invisible que une a las personas desde lo no dicho. Su manera de cambiar el mundo no es quemándolo, sino transformando el vínculo humano con la vulnerabilidad, con el cuidado, con la ternura. Ha comprendido que la ternura no es debilidad sino rebeldía sagrada. Que ser tierno en un mundo que celebra la frialdad es un acto de guerra luminosa. Y Cáncer, cuando ha sido despojado de todo, elige esa guerra. Una guerra donde su única arma es el corazón despierto. La casa 4, donde Cáncer encuentra su raíz en la carta natal, ya no es solo el hogar físico o ancestral. Se convierte en la base psíquica desde donde proyecta todo. Ese hogar interno, una vez herido, ahora es sagrado. Y desde ahí, Cáncer aprende a manifestar. Porque cuando su centro está en paz, su energía de manifestación se activa con un poder que roza lo mágico. Lo que desea desde el corazón comienza a alinearse con los ritmos de la vida.
Porque ya no pide desde la carencia, sino desde la verdad. Ya no desea para completar un vacío, sino para expandir su existencia. Los signos cardinales, a los que Cáncer pertenece, son iniciadores. Por eso, cuando Cáncer ya no teme perder, recupera esa cualidad iniciadora y la lleva al plano emocional. Puede iniciar sanaciones colectivas, nuevos lenguajes emocionales, movimientos donde lo íntimo es político, donde la emoción ya no es algo privado que se reprime, sino algo sagrado que se comparte. Su misión evolutiva se amplifica. Ya no se trata solo de proteger, sino de expandir ese cuidado hacia estructuras que estaban olvidadas, el alma de los vínculos, la emoción en la toma de decisiones, el corazón en el centro del destino. La memoria celular, que tanto lo gobierna, se convierte en una aliada. Lo que antes era un peso de traumas heredados, se transmuta en una biblioteca genética de coraje. Accede a memorias de fuerza que no le pertenecen solo a él, sino a su linaje. Y comienza a cerrar ciclos que generaciones anteriores no pudieron. Se vuelve el punto de redención familiar. El alquimista que transforma siglos de represión emocional en libertad interior. Y esa libertad no se queda en él, la entrega a quienes lo rodean, como un nuevo patrón vibracional. Lo que antes se heredaba como dolor, ahora se hereda como poder. Cáncer sin ataduras entra en una dimensión de autoridad emocional. Su liderazgo no es evidente, pero es profundo. Es el que pone límites sin levantar la voz. El que transforma la energía del entorno con solo entrar. El que crea climas de confianza donde otros pueden abrirse sin miedo. No lidera desde el ego, sino desde el contenedor emocional que sabe sostener sin absorber, acompañar sin manipular, orientar sin imponer. Su autoridad viene del haberlo vivido todo, del haber caído y levantado, del haber amado en silencio y haber sobrevivido al olvido. Su naturaleza lunar lo conecta con lo femenino primordial, no como género, sino como energía creadora. Se vuelve canal de lo gestante, lo intuitivo, lo envolvente. Esta energía femenina sagrada no se limita a la dulzura, también es tempestad, es defensa, es impulso cíclico. Es la madre que gesta y también la que ruge para proteger lo que ama. Cáncer encarna ese poder cuando ya no tiene miedo. Y desde ahí, se vuelve inamovible, no porque no sienta, sino porque ha aceptado todo lo que siente y ha encontrado en ello su fuerza inquebrantable. El vínculo con el tiempo cambia. Cáncer empieza a entender el ritmo de las estaciones interiores. Su noción del tiempo no es lineal, es espiralada. Sabe cuándo sembrar y cuándo esperar. Sabe que cada emoción tiene su temporada, y que no se puede apurar la floración del alma. Esta comprensión lo vuelve paciente, pero no pasivo. Sabe moverse con el ciclo, con el momento justo. Y ese saber lo vuelve estratega del corazón. Puede sentir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo quedarse, cuándo marcharse. Cada gesto se vuelve ceremonia. Cuando Cáncer ya no tiene nada que perder, su alma encuentra el lenguaje del símbolo. Empieza a leer los signos de la vida como mensajes personales. Se alía con lo sincrónico. Ya no cree en las casualidades. Ve en cada encuentro, en cada palabra, en cada giro del destino, una confirmación de su camino. La vida se convierte en espejo, en reflejo, en diálogo sagrado con el universo. Y él responde con gratitud, con presencia, con decisión. Ya no vive desde la reacción, vive desde la conexión. Lo que ha ganado en ese camino invisible no se mide en logros externos. Se mide en paz interna. En la calma que lleva puesta incluso en medio del caos. En la capacidad de llorar sin romperse, de amar sin fundirse, de soltar sin fragmentarse. Cáncer sin nada que perder es un alma regresando a su origen, un corazón abierto, una memoria viva, un guardián de lo sagrado. Y desde allí, su existencia se convierte en legado emocional para el mundo. Porque cuando Cáncer despierta, el amor se vuelve invencible.